Bueno, hermanos, ya es oficial. Dro pasa a ser jugador del Paris Saint-Germain por 8 millones de euros aproximadamente. Se dice que se demoró un poco la parte más burocrática del fichaje, ya que todos los acuerdos estaban prácticamente cerrados, pero la firma y los últimos detalles entre clubes tomó un poco más de tiempo porque quieren ser un poco más diplomáticos entre Barcelona y París. Al parecer están cuidando la relación para que no haya tanta fricción. Ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años con ese club estado, todo el tema Verratti, Neymar, Dembélé, ahora Dro. Siempre ha habido un poco de hostilidad entre nosotros, tanto en los despachos de forma más institucional como en la cancha. Yo creo que esta rivalidad ha crecido con el paso del tiempo y es que al club estado ese no le tengo mucho cariño, no le tengo mucho respeto, o sea, siendo sinceros le tengo bastante asco. Lo más rescatable ahorita es que tienen a Luchito y quiero que siempre le vaya bien a Luis Enrique, pero tampoco me gusta esa parte. Entiendo, es un profesional, pero sinceramente me duele como culé y como romántico del fútbol y como una persona que tiende a idealizar muchos aspectos del mundo que a lo mejor no debería, pero así soy yo. Soy un poco romántico en ese aspecto futbolístico y es que no esperaba que Luis Enrique hiciera un movimiento de esta forma, porque sí sé que él personalmente habló con Dro y él personalmente llevó todo este fichaje y que lo encarriló hacia el París. No sé, o sea, no hay nada que reprocharle, evidentemente no hay nada que decirle al bueno de Luchito, pero duele, ¿no? Como culé dices, está un poco feo también como cuando Guardiola ahí como que se dice que está hablando con jugadores del Barça y todo, aunque evidentemente son profesionales y están haciendo su chamba y ya están en otro equipo y todo. Uno que suele romantizar bastante las figuras alrededor de nuestro equipo y todo el entorno Barça y a estos personajes que les tenemos muchísimo cariño y a todas las personas que han pasado por el club y que son culés declarados, pues sí duele un poco, ¿no? Cuando te hacen estas jugarretas y dices como, no sé si yo en su posición lo haría, posiblemente sí, nunca se sabe, es muy complicado a ciencia cierta tener una idea de cómo actuaríamos si tuviéramos la posibilidad de llevar a unos jugadores o hablar, ¿sabes? Al final es un trabajo, es un oficio, yo lo entiendo al 100%, no es ahí como para tirarle a Luis Enrique, pero como aficionado del Barça, como amante de nuestros colores, pues sí duele un poco, ¿no? Duele un poco también, por ejemplo, cuando Luis Enrique en su día le tiró mierda a Xavi prácticamente en rueda de prensa, cuando ha tirado esas pullitas al Barça más que a la directiva, porque una cosa es la directiva y otra es el equipo. Entonces cuando le tira esas pullitas a jugadores que han representado mucho para el Barça o para figuras que son emblemáticas para el barcelonismo, pues siempre duele, ¿no? O sea, como culé siempre va a molestar o inclusive te puede llegar a dar algo de tristeza, ¿no? Que se insulte, que se menosprecie, que se le falte el respeto a alguien que tú admiras y que sabes que esa persona tiene un cariño especial y ha sido muy especial en la historia del Barça, ¿no? Entonces, ni pedo, así es esto. El fútbol al final, tristemente, termina siendo un negocio y solo están haciendo su trabajo, pero no voy a negar que si no me lo esperaba y duele un poco, ¿no? Duele un poco, pero más, repito, desde la parte romántica, simplemente es una idea un poco idealista que no tiene mucho sentido, yo lo sé, pero estoy seguro que más de uno de ustedes también, si son culés de todo corazón, a más de uno le dolió que pasara esto, porque no es el hecho de llevarse a Dro, yo creo que Dro es un jugador con bastante proyección, que tiene un excelente futuro. Yo creo que le va a ir muy bien, espero que le vaya muy bien, mientras no se enfrente al Barça, que le vaya muy bien en todo lo demás, pero tampoco es el fin del mundo, no creo que esto sea un drama, ni tampoco la peor noticia que nos podrían dar. Yo creo que 8 millones por un jugador que en primera división no ha demostrado nada, que sus mejores destellos fueron en pretemporada y que no creo que otro equipo te pagara tanto por él, por lo menos a día de hoy. Entonces creo que en una cuestión más pragmática se puede decir que el Barça hizo un movimiento muy bueno por un canterano que tuvo 2-3 ratos en primera, no demostró nada en primera, se le veía evidentemente un talento especial, porque si no, Hansi no creo que estuviese apostando por él solo porque sí, solo porque le caía bien, ¿sabes? Entonces evidentemente el jugador tiene
tiene un talento, tiene algo único que los entrenadores de gran calibre como Flick y Luis Enrique se han fijado en él. Eso creo que no lo podemos negar, pero tampoco estamos hablando de que tuvo un impacto enorme en el Barça, ¿sabes? O sea, los minutos que tuvo pues fueron minutos correctos para un joven de su edad, que creo que apenas cumplió los 18 años, entonces tampoco es el fin del mundo. Ahora, todo esto trae muchísimo, pero muchísimo consigo, porque se puede decir que hay bastantes aristas en esta situación que podemos observar y que vale la pena analizar, ¿no? Y reflexionar un poco sobre ellas, porque más allá del tema Luis Enrique, creo que una parte por la cual también como que duele, ¿no? Es esa confianza que Hansi le dio. O sea, estás hablando de que jugadores como Guille Fernández, como Toni, como Dani Rodríguez, aunque Dani es más extremo, pero también es un puesto en el, o sea, o podría tener un cupo en el primer equipo, Virgile que tuvo que salir, o sea, había varios y hay varios jóvenes en la Masía que pueden tener un lugar en el primer equipo, por lo menos estar en la dinámica que estaba Dro, tener la confianza de Flick y que justo la persona que Flick escogió para darle ese puesto, para darle ese rol, pues le termina haciendo esta jugada un poco rara, un poco sucia en algún aspecto. Sabes que no tiene nada de malo, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Al final es un morro y ya se está hablando de que la gente como que tuvo muchísimo que ver y que además el Barcelona está muy molesto porque se dice que les ofrecieron un contrato que ya tenían ahí como apalabrado, ¿no? Que iban a negociar y que cuando cumpliera los 18 se iba a firmar algo. Desde el entorno de Dross se dice que no, y empiezan los ruidos. Hansi ya se ha filtrado y lo ha dicho en rueda de prensa y creo que ha sido muy claro de que está molesto, de que no le gusta la situación y que pues ni modo, quien no quiera estar aquí en el Barça pues se puede ir, ¿no? Y toda esta situación pues empieza a tener bastantes voces a su alrededor, pero lo que creo que es un hecho y que no podemos poner en ninguna duda es que Hansi confiaba en Dro. O sea, Dro era la apuesta de Hansi. Hansi le tenía una fe bastante evidente, porque Dro se saltó muchísimas categorías y llegó al primer equipo directamente, aunque técnicamente estaba en el filial, que mira, esa es otra que me gusta. El Barça lo anunció desde el filial, lo cual creo que también es un mensaje para Dro. Y hay un poquito así como, mira, ¿sabes? O sea, es como un cachetazo con guante blanco, güey, ¿sabes? Es como de... Eres jugador o tu ficha era del filial, pues te anunciamos tu salida desde el filial. Porque se dice también que Dro no estaba teniendo la mejor de las actitudes o el mejor comportamiento, de que se había negado, que estaba muy molesto porque Flick no le daba minutos, que se había negado de bajar a lo mejor a jugar con el Barça Athletic. Muchísimas cosas que se están diciendo, a saber si son verdad. Muchas pueden ser humo, muchas otras no. Sinceramente, por lo que se podía ver de forma pública y lo que veíamos de cómo era el chico, pues no se veía una persona prepotente o que tuviera como esa aura o que transmitiera esa vibra como medio mamona, ¿sabes? No se le notaba como alguien bastante tímido, muy, muy humilde, como buen pedo, ¿sabes? Como tranqui, como chill, o sea, como que te daba esa vibra chingona, ¿no? De que Dro se ve una persona tranquila, con los pies en la tierra, no anda dando declaraciones, no hace gestitos, ahí se ve con sus amigos o compañeros, como lo quieras ver, ahí pasándola chingón, se veía un ambiente muy sano alrededor de él, con Hansi muy buena relación y todo. De la nada pasa esta situación, creo que también por eso choqueó bastante al barcelonismo, porque no lo veíamos venir. Sinceramente yo creo que el 99% del barcelonismo no veía venir este movimiento, por lo menos en este momento. A lo mejor si seguía sin tener oportunidades o si la situación daba ciertas vueltas o ciertos giros, ya en verano pudo haber sido otra historia. Yo creo que por lo menos en invierno muy pocos esperábamos esta salida. Inclusive en el club se dice que sorprendió a todos. Creo que no es ninguna sorpresa que el culé se sienta algo
desorientado, güey, lo diré, porque hay algunos que, o sea, ya sabemos cómo es una masa social tan grande, pues hay algunos que ya empiezan con que Dro, eres una rata, Dro, esto, Yo creo que tampoco va por ahí, es un morro, hay que entender, evidentemente influyeron en él muchísimas personas, sobre todo adultos mayores con intereses que no creo que estén velando por el interés futbolístico. Ahí sinceramente yo estoy viendo un interés muchísimo más económico, lo cual es totalmente responsable. Cada quien decide qué hacer con su vida y no podemos juzgar con tanta prepotencia a los demás porque no sabemos cómo actuaríamos nosotros en esa situación. No conocemos el contexto personal de Dro ni humano, entonces hay que ser un poco más empáticos y respetuosos en ese sentido, pero lo que es evidente, y yo creo que por más de que su entorno te quiera vender de que este es un proyecto futbolístico, es difícil creerlo. Es difícil creerlo, sobre todo por el equipo al que te vas. Es un París que tiene muchos jugadores. Es cierto que puede que el medio campo no esté tan poblado y que tenga por ahí un hueco, porque si revisamos la plantilla, o sea, normalmente, mira, para empezar, el PSG juega con un 4-3-3 normalmente. Entonces, en el medio campo puede que forme parte de la rotación, porque si revisamos los nombres, tienes a Fabián Vitinha, que creo que ellos dos son los más indiscutibles, y por ahí tienes a Neves. Entonces yo creo que el medio campo ideal del París es Vitinha, Neves y Fabián, ¿sabes? Creo que normalmente, o ese sería el de gala. Ahora, tienes en la banca a jugadores muy interesantes, más allá de todos los juveniles que hay, que creo que han tenido pocos minutos, pero tampoco muchísimo. Los jugadores que sí o sí están en esa rotación constante es Lee, Mayulu y Zayn-Emery. Esos tres jugadores creo que sí están bastante más asentados en la rotación y en el fondo del banquillo del París, y que muchas veces son titulares cuando hay lesiones, cuando se necesita gestionar los minutos, etcétera, etcétera. De hecho, Zayn-Emery es, o por lo menos, bueno, Zayn-Emery tenía como aura de que iba a ser la siguiente gran estrella del París. Ahí va, todavía es muy joven, hay que tener paciencia, todo es un proceso, cada uno va a su ritmo, pero apuntaba a tener una irrupción muchísimo más fuerte de la que a lo mejor ya la está teniendo ahorita. Muchos esperarían que en este momento ya estuviese súper asentado en el primer equipo, o por lo menos en el 11 titular más bien, porque en el primer equipo evidentemente sí lo está, pero en el 11 titular, que es un titular indiscutible, que es un emblema del equipo, yo creo que todavía está más en ese rol secundario, pero que tiene el talento evidentemente para ser un titular indiscutible con el París. Entonces, a ver cómo se da esa situación. Entonces, dentro de esta rotación, que yo veo 3 puestos y veo sinceramente 6 jugadores. Entonces, no sé en dónde entre Dro. Si me ve, o sea, Mayulu también ha mostrado muchas cosas. Se dice de que Lee podría salir. Entonces, si Lee sale, pues ahí se abre un hueco. Pero ya estás hablando de que son 3 posiciones y tienes 6 jugadores. O sea, tienes el recambio de cada uno. Pero sería raro que tus 3 titulares, los 3 estén lesionados o estén sancionados, o a los 3 los quieras rotar en el mismo partido. Yo creo que esa no sería lo más normal o lo más común en un partido del París. Entonces, no sé, deportivamente no me convence mucho lo que nos quieran vender. Es cierto que seguramente Luis Enrique le dijo y habló con él, y ellos tienen más información que nosotros. Nosotros simplemente estamos especulando en este momento, pero tendría que haber algunas salidas para que me hiciera más sentido, por lo menos a mí, la incorporación de Dro al París por una cuestión deportiva. Por una cuestión deportiva, más que otra cosa, una cuestión deportiva. Ya lo económico, eso es aparte. Pero yo creo, sinceramente, a ver, hablemos al Chile. Al Chile yo creo que sí es un tema más económico, porque se dice que le van a pagar 1 millón y algo, que en el Barça cobraba 100,000 y algo, pero evidentemente le iban a mejorar el salario. No creo que esa cantidad, pero ¿qué te gusta? 2/3 de la cantidad, no sé en cuánto estaban o en cuánto iban las negociaciones, pero le iban a incrementar el sueldo evidentemente en algún momento. Entonces también habría que ver cuáles eran esas condiciones y si le iba a resolver la vida o no, pero creo que a veces hay que tener paciencia, ¿no? Es difícil decir estas cosas cuando tú no tienes ese contrato. Yo creo que eso es bastante obvio, pero
creo que tampoco es que yo no creo que la oferta del Barça hubiese sido tan baja. Luego, más si le sumas el factor Hansi, ¿eh? O sea, si ya sabes que para el entrenador Dro es una pieza clave, evidentemente el contrato va a ser más o menos bueno, ¿sabes? Porque lo quieres mantener contento, tanto al entrenador como al jugador, porque además sabes que es una apuesta a futuro y que puede ser importante en algún momento. Entonces no le ibas a dar un contrato de mierda. Yo creo que el Barça le iba a dar un muy buen contrato que también te puede resolver, a lo mejor no la vida generacional, o sea, de toda tu familia, pero por lo menos al corto o mediano plazo sí, en lo que tú sigues progresando y mejorando para posteriormente ya resolverle la vida a todas las personas de tu entorno y a las futuras generaciones. Entonces yo creo que era un proceso que a lo mejor él quería acelerar, él tiene otras prioridades, no sé, eso ya es a nivel personal lo que Dro decida, su familia, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no podemos juzgar porque no tenemos ni siquiera no tenemos ni el derecho ni toda la información sobre la mesa para poder dar una opinión contundente, ¿no? Pero en esta parte un poco más futbolística yo creo que no hace tanto sentido, pero económicamente un poco más. Entonces, teniendo esto sobre la mesa, ¿qué creo que puede pasar ahora? Sinceramente, yo pienso que el Barcelona no sale perdiendo, ya lo mencioné, es una muy buena operación, pero es que además tenemos en esa posición a Fermín y a Olmo, que ahorita están en un nivel brutal. Entonces también por esa parte entiendo a Dro que se quisiera ir y que no hubiera un hueco muy claro en el equipo, pero esa es otra, no solo es algo que podemos llegar a deducir de forma sencilla, ¿no? O sea, el análisis más simple y superficial sería así. Ahí tenemos a Dani Olmo y tenemos a Fermín. Dro no tiene hueco, la va a tener muy difícil, entonces se entiende. Pero ¿qué nos dice esto? Yo creo que esto también es muy, muy interesante. Nos dice que a lo mejor Dro no tiene la mentalidad necesaria para ser un jugador del Barça, por lo menos del primer nivel. Y es que si ya ves que tu competencia es difícil y decides, en lugar de, no sé, pido una sesión, busco alternativas, me busco adaptar a otras posiciones, sigo luchando, yo pienso que soy mejor que Fermín, pienso que soy mejor que Olmo. Si no tienes esa mentalidad y prefieres salir del equipo y buscar oportunidades, es muy respetable, pero a lo mejor nos dice que mentalmente no estaba listo, o por lo menos en este momento, porque no sabemos en un futuro, pero que no se sentía capaz de poder ser un titular indiscutible, a pesar de tener todo el apoyo de Flick. Yo creo que ese es un factor también que hay que considerar. O sea, esa es otra situación por la cual no entiendo mucho el movimiento de Dro. Evidentemente Luis Enrique también confía en él, pero creo que es muy raro que un jugador te adopte deportivamente hablando como lo hizo Hansi con él. O sea, literalmente parecía como su hijo pequeño que lo estaba llevando agarrado de la mano en todo el proceso de cómo asentarte en la primer plantilla del mejor equipo del mundo y de la historia, güey. O sea, esa oportunidad, ¿sabes cuántos morros en el mundo hubiéramos dado o darían lo que sea por tenerla? Yo creo que es una locura. Y creo que hay muchísimo menos casos en los cuales un entrenador top, así, de los mejores del mundo, en el mejor equipo del mundo, en el mejor equipo de la historia, te apadrina de esa forma. Yo creo que esos son los casos muchísimo más contados que una oferta de un gran equipo o de un club estado, ¿sabes? Porque muchos morros reciben ofertas de clubes estado. O sea, ¿cuántos morros no se lleva el Chelsea, el Manchester City, el París? O sea, ¿cuántos? Muchísimos, ¿no? Pero ¿cuántos morros son apadrinados por un entrenador top que tiene una gran voz y que además evidentemente tiene el timón del barco del mejor equipo en la historia de este deporte? Lamine Yamal, Lionel Messi, no sé, o sea, son muy pocos los nombres de algún entrenador que haya apostado tanto por un jugador, porque sinceramente, o sea, Dro es una apuesta total de Hansi, o bueno, era. Antes de Hansi no creo que nadie sabía de la existencia de Dro, por lo menos de nosotros los simples mortales. A lo mejor los que están muy metidos en la Masía y en el entorno Barça, a lo mejor por ahí lo tenían visto, pero no creo que tuvieran las esperanzas o por lo menos la visión de Hansi
que era el que realmente confiaba en lo que podía llegar a ser Dro y en su potencial. Así que sinceramente me extraña mucho la decisión. Yo creo sinceramente que se va a terminar arrepintiendo. O sea, ya lo hemos visto en bastantes casos, como lo puede ser el de Elias, que creo que es uno de los más recientes y más famosos. Otro que puede ser el de Neymar, ¿sabes? O sea, Neymar, que se fue como una superestrella y todo. Creo que desde el minuto 1 quiso regresar a Barcelona y posteriormente en muchas ocasiones dejó claro que se había arrepentido, que estaba muy joven, que no tomó la decisión correcta, que esto, que lo otro. O sea, ya hemos visto también estos movimientos de jugadores que salen del Barça como Marc Guiu y que pues ahí están rondando, todavía están muy jóvenes, pero que como no tienen ese progreso, o sea, ¿sabes? Creo que realmente fuera de Barcelona hace más frío que calor. O sea, creo que la historia nos ha dicho que normalmente las jóvenes promesas que se forman en la Masía no les va de la misma forma en otros equipos que en el Barça, porque su juego está un poquito más adaptado a lo que es el Barça, aunque también eso es un punto importante. Dro llegó un poquito más grande a la Masía, entonces creo que también ese sentimiento culé no lo tiene, ¿sabes? No creo que sea culé de cuna, porque si no me costaría creer que un culé de verdad de toda la vida hiciera este movimiento de esta forma y con la confianza del entrenador, ya que hace poco Casado dejó unas declaraciones muy buenas, creo que fue después del partido contra el Oviedo, en donde decía que él daría prácticamente lo que sea por jugar en por representar esta camiseta, porque le estaban preguntando ahí sobre los rumores del Atlético y todo. Entonces, esto podemos romantizarlo y decir, es que Casado es de la casa y representa todo lo que está bien, es el barcelonismo puro y duro, y estoy totalmente de acuerdo, pero hay que entender, Casado es un morro que empezó desde muy chico en el Barça y que ha llevado todos los procesos y que su familia es del Barça, entonces él es un culé toda la vida, es muy diferente y no podemos esperar lo mismo de Dro, que ya llegó en una edad bastante más avanzada y que probablemente ni del Barça sea, y que no es que Casado sea un santo y Dro sea el demonio, no. Simplemente nosotros queremos a Casado porque es culé, porque nos representa y porque es como un aficionado que cumplió el sueño, ¿no? O sea, representa tanto al aficionado promedio que está en el Barça, que lo ves gritando, luchando y dices, yo soy ese, yo daría ese rendimiento, yo me dejaría la piel al igual que Casado porque me veo reflejado en él, ¿sabes? No, porque es difícil verte reflejado en Messi, porque dices, güey, ¿quién puede hacer lo que hace Messi? O verte reflejado en Lamine, es como... Es que si tuviera el talento de Lamine no estaría aquí, ¿sabes? Probablemente estaría intentando jugar también profesionalmente. Entonces hay que entender un poco este concepto, pero yo creo que tampoco hay que satanizar a Dro por la decisión que tomó, aunque es importante recalcar que al final de cuentas debemos intentar ver el vaso medio lleno. Creo que siempre, aunque la situación sea horrible, aunque la situación sea súper mala, aunque la situación sea la peor del mundo, siempre puedes rascar algo positivo. Siempre, siempre, siempre. Y en este caso, creo que hay bastantes cosas que rescatar, pero me estoy poniendo en un caso muy extremista. Creo que siempre hay que intentar buscar el lado positivo. Siempre hay que intentar ver cómo... aprovechas o qué aprendes de esa situación, por más ojete que esté, güey, o sea, eso lo digo de todo corazón, por más culera de la mierda que sea la situación, siempre hay que intentar ver ese lado positivo, quedarte con eso, aferrarte a eso, porque si no, te puedes hundir en la mierda y es mejor intentarlo que rendirse. Entonces, en esta situación, evidentemente, güey, no está tan fea, hay muchos puntos rescatables y... Yo creo que no es un drama, ni mucho menos, entonces creo que es fácil, ¿no? Ver el vaso medio lleno en este contexto. Ahora, las circunstancias también nos dicen que un jugador del nivel de Dro que sale del Barça y que deje ese hueco, abre la posibilidad de que más gente del filial, más gente de la Masía empiece a llegar al primer equipo. Entonces, ya lo dijo Johan, el que dude de jugar en el Barça ya no nos sirve. Y hemos visto las palabras de Casado, hemos escuchado a otros jugadores expresarse de nuestro Barcita. Muchos quisieran tener la oportunidad de Dro, muchos se están esforzando en la Masía, hay un talento impresionante, somos la mejor cantera del mundo. O sea, ve esa imagen icónica en la Supercopa, ¿no? De todos los canteranos del Barça que formaron parte del equipo que levantó la copa. Una locura, güey. O sea, ningún otro equipo
top europeo puede lograr esa imagen. O sea, sinceramente, somos afortunados y que son jugadores importantes, no son solo jugadores que están ahí de relleno en la plantilla, no, jugadores importantes, jugadores titulares. O sea, es una locura, güey. Me encanta ser del Barça, estoy muy orgulloso de este equipo y me da muchísimo, pero muchísimo gusto que representemos de esta manera a nuestros colores, sinceramente. Las formas importan mucho, siempre lo digo, hay formas de hacer las cosas y creo que el fin no justifica los medios y creo que el cómo a veces es muchísimo más importante que el resultado final. O sea, por lo menos esa es mi perspectiva y me gusta mucho cómo hacemos las cosas, cómo estamos gestionando. En este caso, pues Dross se quiso ir, que se vaya. Yo creo que al final el Barça no lo necesita como tal. Ahí tenemos una generación impresionante de morros que vienen con todo. En el Barça Athletic ya lo vimos. Esto puede ser una oportunidad muy buena para Toni. Creo que Toni debe tener un poquito más de protagonismo. Probablemente lo tenga. Muchos confían y muchos decían... incluso había muchas voces que decían que Toni es mejor que Dro y que debería tener las oportunidades de Dro. Entonces ya veremos qué pasa. Estoy seguro que lo único que me duele un poco y que también me preocupa es como de verga, güey. O sea, ahora para que Hansi vuelva a padrinar a otro jugador, yo creo que ya está muy cabrón, ¿eh? Ya no le va a dar esa confianza tan ciega que le dio a Dro, porque le traicionó y se nota por sus palabras y por cómo estaba actuando. Pues se decía que no quería que Dro ni entrenara cerca del equipo y que tuvieron que hablar con Hansi de no, déjalo entrenar, aunque se ha separado del equipo, ¿sabes? O sea, de verdad estaba dolido nuestro Hansi. Entonces, puta, güey, ahora para que vuelva a confiar en otro jugador, y pues es que también es comprensible, hay que entender las cosas de que literalmente le estaba dando una oportunidad única, güey. O sea, ¿cuántos morros no haríamos lo que sea, güey, por tener 17, 18 años y que Hansi Flick confiara en nosotros y estar en dinámica de primer equipo? Es que es una locura, güey. O sea, es una locura. Yo creo que también la imagen de jugadores como Lamine, como Cubarsí, han tenido este efecto negativo en los morros, en el cual si ellos no son titulares o no están siendo muy importantes en el Barça, con los 17, 18 años ya dicen, no, es que yo me merezco esto, no, es que yo me tengo que ir. Es como, tranquilo, hermano, o sea, lleva el proceso con calma. Y es que, sinceramente, Cubarsí, Lamine son casos excepcionales, son talentos generacionales. Ya lo vimos con Lionel Messi, güey. Pero si ves a Xavi, si ves a Iniesta, tardaron un poquito más de tiempo en asentarse. Inclusive ya estaban bastante más mayores que tú. O sea, tú todavía eres un morro, güey. Tranquilo. Y creo que esto también es un mensaje para el resto de la Masía y el talento que estamos puliendo. Y sobre todo también de los fichajes que están llegando nuevos, en donde Deco está haciendo un excelente trabajo. Mis 10 para el bueno de Deco. Pero creo que también tenemos que transmitir este mensaje de mira, güey. O sea, tú tienes que seguir tu proceso, escuchar al entrenador, y si quieres, tendrás una oportunidad en el Barça. Y si no, la puerta está enorme. Te puedes ir cuando quieras y ya habrá alguien. O sea, de verdad, ya habrá alguien que ocupe tu puesto. O sea, ya se nos fue Leo Messi. Ya somos inmune a las balas y a cualquier otra cosa. Ya pasó lo peor, ¿sabes? No nos puede pasar o no nos puede doler un movimiento tanto como la salida de Messi o de Guardiola, ¿sabes? O sea, creo que ya somos inmunes a ese tipo de dolor la gran mayoría de culés. Entonces no nos vamos a hacer un drama y no nos vamos a agüitar porque se fue Dro. O sea, sinceramente, a mí en su momento sí fue un día de bajón y sí fue algo que no me esperaba. Entonces sí fue como de pero ya ahorita digo, verga, güey, tenemos a Fermín, tenemos a Dani Olmo. O sea, literalmente Fermín le quedan 10, 15 años en el Barça, a Dani otros 5 o 10, y ahí viene Toni. Vamos a seguir subiendo jugadores. Además, Rafinha, inclusive Lamine pueden jugar en esa posición. Ya va a regresar Gavi, que también puede jugar de media punta. O sea, tenemos muchas soluciones y muchas alternativas. Entonces no es el fin del mundo. Yo creo que, sinceramente, Dro va a terminar siendo un gran futbolista. Esa es mi predicción, o por lo menos lo que yo veo en estos momentos es que sí tiene un talento único y especial. A mí me gustaba muchísimo. Ya lo hemos hablado en esos rumores cuando sonaba lo de que Fermín se pueda salir y esto y lo otro. Yo estaba
preocupado, pero más o menos tranquilo porque decía, ok, tenemos a Dani Olmo y ahí viene Dro. Confío mucho en Dro, me gusta mucho el talento de Dro y no será el fin del mundo, Y mira, en cosa de 5 mesecitos la situación cambió y de forma muy inesperada se va Dro. Entonces estamos muy bien cubiertos en esa posición. No es ningún tema por eso, pero creo y todo apunta a que normalmente este tipo de jugadores cuando salen terminan extrañando Barcelona y yo creo que así será el caso de Dro porque no lo veo teniendo la misma carrera o la misma progresión que pudo haber tenido aquí, aunque con Luis Enrique es que Lucho es muy buen entrenador, entonces a saber, probablemente juegue más porque el París se puede dar el lujo de rotar si quiere a los 11 jugadores en las ligas nacionales. O sea, el nivel no hay punto de comparación entre la exigencia del fútbol español y el fútbol francés. Ahí hay una diferencia abismal del París a todos los demás equipos, entonces yo creo que por eso también puede llegar a tener muchísimos más minutos, pero también minutos de calidad. Creo que no es lo mismo en el París que en el Barça y que en los momentos importantes del París no creo que sea titular Dro y que no creo que va a tener mucho protagonismo, por lo menos en el corto plazo. Y ya en el mediano largo veremos, pero sinceramente con los nombres que tiene y el presupuesto del París no creo. O sea, no creo. Ya veremos. Al final le deseamos lo mejor. Que sea feliz y que le vaya muy bien, mientras no sea contra el Barça, que las cosas le salgan muy bien al güey.